Mi hijo llamó un martes por la tarde diciendo: mamá, me caso mañana con Andrea y como necesitaba dinero urgente saqué todo lo que tenías en el banco, espero que lo entiendas. Empecé a reír tan fuerte que él preguntó confundido: ¿por qué te ríes, mamá? Y yo le respondí entre carcajadas: porque, hijo, acabas de robar una cuenta que dejé casi vacía a propósito, el dinero real está en otro lado y tú no tienes idea de dónde. El silencio al otro lado del teléfono fue absoluto hasta que finalmente Marcos, mi hijo de 35 años, tartamudeó diciendo: ¿qué quieres decir, mamá? Yo saqué $200,000 de tu cuenta. Le respondí con calma: no, hijo, sacaste exactamente $3,200, que era todo lo que quedaba en esa cuenta, porque hace 6 meses moví todo mi dinero real a otro banco bajo otro nombre cuando empezaste a presionarme demasiado por mi herencia. Lo escuché respirar agitado al otro lado de la línea y continué diciendo: así que felicidades por tu boda mañana, espero que $3,000 sean suficientes para la gran celebración que planeaste. Colgué el teléfono y me senté en mi silla favorita sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción porque finalmente mi hijo había mostrado su verdadera naturaleza y yo había estado preparada. Pero para entender cómo llegamos a este punto necesito contarles toda la historia desde el principio. Desde que mi esposo Tomás murió hace 5 años dejándome sola con una pensión modesta y los ahorros que habíamos acumulado durante 40 años de matrimonio. Tomás era mecánico, un hombre trabajador que se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para abrir su taller y no cerraba hasta que el último cliente estaba satisfecho. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada porque él era cuidadoso con el dinero, ahorraba cada peso extra y me enseñó a hacer lo mismo. Cuando murió de un ataque al corazón repentino me dejó con la casa pagada, un carro viejo pero funcional, y aproximadamente $350,000 en ahorros que habíamos guardado para nuestra vejez. Marcos, mi único hijo, llegó al funeral vestido de traje caro con su novia de ese entonces, una mujer llamada Daniela, que lo dejó 2 meses después cuando se dio cuenta de que él no tenía el dinero que presumía tener. Durante el funeral Marcos se mostró consolador y atento, me abrazaba, me traía agua, se quedó conmigo las primeras noches para que no estuviera sola, y yo pensé que finalmente mi hijo había madurado a sus 30 años y se estaba convirtiendo en el hombre que su padre siempre quiso que fuera. Pero apenas pasaron 2 semanas del funeral cuando empezaron las preguntas sobre el dinero. Me preguntaba si papá había dejado algo, si teníamos seguro de vida, si había revisado las cuentas bancarias. Yo le respondí con honestidad que si había algo de dinero ahorrado y que estaba bien económicamente, que no tenía que preocuparse por mí. Él sonrió aliviado diciendo: me alegro, mamá, papá fue un buen hombre y sé que te cuidó bien, y yo asentí pensando que era genuino su interés por mi bienestar. Los siguientes meses Marcos venía a visitarme cada semana, siempre con alguna historia sobre problemas de dinero, que su trabajo no le pagaba suficiente, que tenía deudas de tarjetas de crédito, que su carro necesitaba reparaciones. Yo, siendo la madre preocupada que era, le daba pequeñas cantidades aquí y allá pensando que estaba ayudándolo a estabilizarse: $500 para el carro, 1,000 para pagar una tarjeta, 300 para el alquiler. Cada vez que le daba dinero él me abrazaba diciendo: gracias, mamá, te lo voy a devolver, lo prometo, pero nunca lo hacía. Pasó un año y yo había dado a Marcos casi $20,000 en pequeñas cantidades y él nunca había devuelto ni un peso, y cuando sutilmente le mencionaba el tema él cambiaba de conversación o se molestaba diciendo: pensé que era un regalo, mamá, no sabía que estabas llevando cuenta. Yo me sentía culpable por mencionar el dinero porque después de todo era mi hijo y los padres deben ayudar a sus hijos, o eso pensaba yo en ese momento antes de darme cuenta de que estaba siendo manipulada. Entonces Marcos conoció a Andrea, una mujer de 28 años que trabajaba como promotora en eventos y que tenía gustos muy caros según me contó mi hijo. La trajo a conocerme un domingo y ella llegó con ropa de diseñador, bolso caro, zapatos que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en ropa en un año. Me saludó con un abrazo falso y me dijo: señora Rosa, es un placer conocerla, Marcos me ha contado tanto de usted, y yo sonreí preguntándome qué exactamente le había contado mi hijo. Durante el almuerzo Andrea hablaba constantemente de cosas materiales, de restaurantes caros donde había comido, de viajes que quería hacer,
de la casa grande que soñaba tener algún día. Marcos la miraba embelesado asintiendo a todo como un perrito faldero, y yo observaba en silencio dándome cuenta de que esta mujer veía a mi hijo como un boleto a la vida de lujo que deseaba. Cuando se fueron, Andrea me abrazó diciendo espero que seamos muy cercanas, suegra, y algo en su sonrisa me hizo saber que ese acercamiento tenía un precio. Las visitas de Marcos se volvieron más frecuentes después de conocer a Andrea, pero ahora siempre venía con pedidos más grandes de dinero. Me pedía $5,000 para llevarla de vacaciones, 10,000 para comprarle un anillo de compromiso, 3,000 para la cena de pedida de mano. Cada vez yo preguntaba para qué necesitaba tanto y él respondía: mamá, Andrea es la mujer con la que voy a casarme, quiero darle lo mejor, ¿no quieres que tu hijo sea feliz? Esa pregunta me manipulaba perfectamente porque ¿qué madre no quiere que su hijo sea feliz? Así que seguía dando dinero viendo cómo mis ahorros de 40 años con Tomás se iban drenando en regalos y lujos para una mujer que apenas conocía. En 2 años le di a Marcos aproximadamente $80,000 y Andrea ni siquiera me llamaba por mi nombre sino que me decía suegra como si fuera un título, no una relación, y nunca me invitaban a las cenas o eventos que mi dinero estaba pagando. Una tarde hace aproximadamente 8 meses mi vecina Marta vino a tomar café y me preguntó cómo estaba Marcos, y yo le conté que estaba bien preparando su compromiso con Andrea. Marta me miró seria y me dijo: Rosa, necesito decirte algo pero no quiero que te enojes conmigo, y yo le pedí que me dijera lo que fuera. Ella respiró hondo y me dijo: vi a Marcos y Andrea el otro día en un restaurante carísimo del centro. Estaban con amigos brindando con champán que sé que cuesta $500 la botella, y Andrea estaba presumiendo un collar que juraría que es de diamantes reales. Me quedé helada mientras Marta continuaba diciendo: Rosa, tu hijo está gastando dinero como si fuera millonario, pero tú y yo sabemos que él no gana tanto en su trabajo, y yo bajé la cabeza admitiendo que el dinero venía de mí. Marta puso su mano sobre la mía diciendo: amiga, te están usando. Esa mujer ve a Marcos como un cajero automático y Marcos te ve a ti como un banco. Necesitas protegerte antes de que se acabe todo lo que Tomás trabajó para dejar. Esa noche no pude dormir pensando en las palabras de Marta y revisando mentalmente todas las veces que Marcos me había pedido dinero, como nunca preguntaba por mi salud sino siempre por mis finanzas, como Andrea me trataba con falso respeto solo cuando necesitaban algo. Me di cuenta de que Marta tenía razón, me estaban usando y yo estaba permitiéndolo por miedo a perder a mi hijo, pero la realidad era que ya lo había perdido al niño que crié porque este hombre que solo me buscaba por dinero no era el hijo que Tomás y yo educamos. A la mañana siguiente fui al banco donde tenía mi cuenta principal con los ahorros de mi vida y le pedí al gerente, el señor Guzmán, que me ayudara con algo importante. Le expliqué mi situación sin darle muchos detalles y le dije: necesito abrir una cuenta completamente nueva en otro banco bajo un nombre diferente y transferir todo mi dinero excepto unos miles de dólares. El señor Guzmán me miró preocupado preguntando: ¿está en problema, señora Rosa? Y yo le respondí: estoy protegiéndome, señor Guzmán. Mi hijo tiene acceso a demasiada información sobre mis finanzas y necesito asegurarme de que lo que mi esposo dejó no se desperdicie. Él asintió comprendiendo y me ayudó a hacer todo el proceso legalmente. Abrimos una cuenta en otro banco completamente diferente usando mi segundo nombre que nunca uso, María Rosa en lugar de solo Rosa, y transferimos $345,000 dejando solo 3,200 en la cuenta original. Le pedí al señor Guzmán que no le dijera a nadie sobre esta transacción y él me prometió que todo quedaría confidencial, que incluso en el sistema del banco aparecería como una transferencia regular sin detalles del destino. Pero antes de continuar quiero pedirte algo muy especial: suscríbete a este canal y deja tu like porque esto me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo porque me encanta saber dónde están. Ahora continuemos. Después de mover el dinero me sentí extrañamente tranquila, como si finalmente hubiera tomado control de mi vida otra vez, y durante las siguientes semanas observé cómo Marcos seguía pidiéndome dinero, pero ahora yo tenía excusas preparadas. Le decía que había tenido que pagar reparaciones de la casa, que mis medicinas estaban costando más, que necesitaba guardar dinero para emergencias,
y él se frustraba visiblemente cada vez que le decía que no podía darle cantidades grandes. Una tarde Marcos apareció en mi casa sin avisar con Andrea y ambos se sentaron frente a mí en la sala con caras serias, y Andrea fue la primera en hablar diciendo: Señora Rosa, Marcos y yo queremos casarnos pronto pero necesitamos ayuda financiera para la boda. Marcos agregó: mamá, papá hubiera querido que yo fuera feliz y que tuviera una boda linda. ¿Puedes ayudarnos con $50,000 para cubrir los gastos? $50,000, repetí incrédula, y Andrea asintió diciendo: bueno, es que queremos algo elegante, un lugar bonito, buen catering, flores, un vestido digno, ya sabe. Le pregunté por qué no hacían algo más modesto según sus posibilidades y Andrea me miró como si hubiera dicho algo ofensivo respondiendo: porque es mi única boda, señora Rosa, quiero que sea perfecta, y además usted tiene el dinero, entonces ¿por qué no ayudar a su hijo? Les dije que no tenía $50,000 disponibles para darles y que necesitarían planear algo más económico, y Marcos se enojó diciendo: mamá, sé que tienes ese dinero y más, papá me contó cuánto habían ahorrado. Le respondí: tu padre murió hace 5 años, hijo, desde entonces he tenido muchos gastos y ya te he dado mucho dinero que nunca has devuelto, así que no puedo darte más. Andrea bufó levantándose diciendo: esto es increíble, su propio hijo le está pidiendo ayuda y usted se niega, y Marcos la siguió diciendo: ya veo cómo es mamá, cuando te necesite no cuentes conmigo. Salieron dando un portazo dejándome temblando no de miedo sino de rabia contenida porque mi hijo me había amenazado indirectamente y su novia me había faltado al respeto en mi propia casa. Esa noche llamé a mi hermana Beatriz que vive en otro estado y le conté todo. Ella me escuchó pacientemente y luego me dijo: Rosa, hiciste bien en proteger tu dinero. Tomás no trabajó 40 años para que una mujer que apenas conoce se lo gaste en una boda ostentosa. Las siguientes semanas Marcos no me llamó ni me visitó y yo tampoco intenté contactarlo porque sabía que estaba castigándome por no darle el dinero, y honestamente el silencio me dio paz porque no tenía que inventar excusas ni sentirme culpable por proteger lo que era mío. Pero un día recibí una llamada de Andrea. Ella sonaba dulce y arrepentida diciendo: señora Rosa, lamento mucho cómo actuamos el otro día, fue el estrés de la planeación de la boda. ¿Podríamos visitarla para disculparnos? Acepté la visita curiosa por ver qué nueva estrategia traían, y cuando llegaron Marcos me abrazó diciendo: lo siento mamá, me dejé llevar por la emoción y dije cosas que no debí decir. Andrea también se disculpó con lágrimas falsas diciendo: yo vengo de una familia donde las bodas son muy importantes y solo quería algo bonito, pero entiendo que usted tiene sus límites. Yo acepté sus disculpas sin creerles una palabra porque sus ojos me decían que esto era un acto preparado. Marcos entonces me dijo: mamá, decidimos hacer una boda más pequeña y modesta como tú sugeriste, vamos a necesitar solo $20,000, ¿podrías ayudarnos con eso? Le respondí que pensaría en ello y que les daría una respuesta en unos días, y ellos se fueron aparentemente conformes, pero yo sabía que estaban planeando algo. Esa noche revisé mi cuenta original donde quedaban los $3,000 y me di cuenta de que ya no me sentía segura teniéndola porque Marcos conocía demasiado sobre esa cuenta. Al día siguiente fui de nuevo al banco y le pedí al señor Guzmán que cerrara completamente la cuenta original y moviera esos últimos $3,000 a la nueva cuenta secreta, pero él me sugirió algo diferente. Me dijo: señora Rosa, si cierra la cuenta su hijo va a sospechar inmediatamente. ¿Qué le parece si dejamos la cuenta abierta con exactamente $3,200? Así si él intenta algo solo encontrará esa cantidad y usted tendrá evidencia de que estaba tratando de tomar su dinero sin permiso. La idea era brillante y acepté dejando exactamente $3,200 en la cuenta vieja mientras los otros $345,000 estaban seguros en la cuenta nueva que Marcos no sabía que existía. Durante las siguientes semanas Marcos volvió a visitarme regularmente, pero noté que sus visitas tenían un patrón. Siempre me preguntaba cosas específicas sobre mi banco, qué cuenta usaba, si tenía más de una tarjeta, si había cambiado mis claves recientemente. Yo respondía con medias verdades diciéndole que no había cambiado nada y que todo seguía igual, y vi cómo sus ojos se iluminaban pensando que todavía tenía acceso a mi información.
Una tarde mientras yo fingía dormir en mi silla escuché a Marcos hablando por teléfono en la cocina con Andrea. Él le decía: no te preocupes, amor, tengo acceso a la información de su cuenta, en cuanto tengamos la fecha exacta de la boda voy a sacar todo el dinero y nos casamos como tú quieres. Mi corazón se aceleró escuchando la confirmación de lo que ya sospechaba. Mi hijo planeaba robarme pensando que yo nunca lo enfrentaría por miedo a perderlo, pero lo que no sabía era que yo ya lo había perdido y que el dinero que planeaba robar era una trampa. Me quedé quieta fingiendo dormir hasta que él se fue, y esa noche llamé a mi abogado, el licenciado Mendoza, para contarle lo que estaba pasando y pedirle consejo. El licenciado Mendoza me escuchó atentamente y luego me dijo: señora Rosa, lo que su hijo está planeando es técnicamente robo incluso si es familia, pero entiendo que usted no quiere procesos legales contra él. Le respondí que tenía razón, solo quería proteger mi dinero, no meter a mi hijo a la cárcel, y él me sugirió que documentara todo, que guardara mensajes, grabara conversaciones si era posible, y que estuviera preparada para confrontarlo cuando intentara tomar el dinero. Seguí su consejo y empecé a grabar nuestras conversaciones cuando Marcos me visitaba usando mi teléfono discretamente, y grabé cuando él le decía a Andrea por teléfono que ya casi tenían el dinero para la boda de sus sueños. Grabé cuando Andrea le decía que se asegurara de sacar todo porque después de la boda ya no iban a necesitar a la vieja, refiriéndose a mí, y cada grabación era una puñalada en el corazón pero también evidencia de su traición. 2 meses después de empezar a grabar, Marcos llegó una tarde muy emocionado diciendo: mamá, tengo buenas noticias, Andrea y yo decidimos casarnos el próximo mes y queremos que seas parte de la celebración. Le pregunté cómo iban a pagar la boda y él respondió con una sonrisa: conseguimos un préstamo familiar, todo está bajo control, mamá, no te preocupes. Yo sabía que ese préstamo familiar significaba mi dinero robado, pero solo sonreí y le dije que me alegraba por él. Pasaron 2 semanas más cuando una tarde recibí la llamada que estaba esperando. Marcos llamó desde un número desconocido y cuando contesté él sonaba desesperado diciendo: mamá, necesito hablar contigo de algo urgente, es sobre la boda. Le dije que me contara qué pasaba y él respondió con voz temblorosa: mamá, Andrea me dio un ultimátum, o tenemos la boda grande que ella quiere o no se casa conmigo, y la única forma de pagarla es con tu ayuda. Le pregunté cuánto necesitaban y él dijo: necesitamos todo, mamá, todo lo que tienes en el banco, sé que son como $200,000, te los devolveré después, lo prometo. Le respondí con calma: Marcos, no puedo darte todo mi dinero, hijo, es lo único que tengo para sobrevivir, y él gritó frustrado: pero yo soy tu hijo, mamá, papá hubiera querido que me ayudaras, ¿qué es más importante, tu dinero o mi felicidad? Esa pregunta manipuladora que me había funcionado tantas veces antes ya no tenía poder sobre mí. Le respondí: mi hijo era más importante que el dinero, pero el hombre que me está pidiendo que me quede sin nada para impresionar a una mujer ya no es mi hijo. Marco se quedó callado y luego dijo: está bien, mamá, si no me vas a ayudar entonces yo voy a hacer lo que tenga que hacer, y colgó bruscamente. Yo sabía lo que significaba esa amenaza velada y esperé pacientemente porque había preparado todo para este momento, y efectivamente 2 días después recibí una alerta de mi banco en la cuenta vieja informándome que se había realizado un retiro de $3,200, toda la cantidad que quedaba en esa cuenta. Sonreí con amargura viendo la notificación porque Marcos había hecho exactamente lo que yo sabía que haría. Había usado la información que tenía sobre mi cuenta para robarme pensando que estaba sacando $200,000. Media hora después recibí la llamada que abre esta historia, Marcos diciendo: mamá, me caso mañana con Andrea y como necesitaba dinero urgente saqué todo lo que tenías en el banco, espero que lo entiendas. Yo empecé a reír tan fuerte que él preguntó confundido: ¿por qué te ríes, mamá? Y le respondí entre carcajadas: ¿por qué, hijo? Acabas de robar una cuenta que dejé casi vacía a propósito, el dinero real está en otro lado y tú no tienes idea de dónde. El silencio fue absoluto hasta que Marcos tartamudeó diciendo: ¿qué quieres decir, mamá? Yo saqué $200,000 de tu cuenta, y yo le respondí con calma: no, hijo, sacaste exactamente $3,200, que era todo lo que quedaba en esa cuenta porque hace 6 meses moví todo mi dinero real a otro banco bajo otro nombre cuando empezaste a presionarme demasiado por mi herencia.
Lo escuché respirar agitado mientras yo continuaba diciendo: así que felicidades por tu boda mañana, espero que $3,000 sean suficientes para la gran celebración que planeaste. Marcos gritó: esto no puede estar pasando, mamá. Yo vi los estados de cuenta hace 3 meses y tenías más de 200,000, y yo le respondí: exacto, hijo, hace 3 meses, pero hace 6 meses, cuando empezaste a hacer demasiadas preguntas sobre mi dinero, decidí protegerlo porque sabía que eventualmente harías algo así. Él empezó a llorar diciendo: pero mamá, la boda es mañana, ya pagamos el anticipo del salón, ya mandamos las invitaciones, Andrea me va a matar cuando sepa que solo tenemos $3,000. Le dije con frialdad: entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de robarle a tu madre, hijo, y colgué sintiéndome victoriosa pero también profundamente triste porque mi único hijo me había traicionado de la peor manera posible. Esa noche no pude dormir pensando en todo lo que había pasado y preguntándome si debería haber manejado las cosas diferente, pero luego recordé las grabaciones donde Andrea me llamaba vieja y Marcos hablaba de mí como un obstáculo y supe que había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, día de la supuesta boda, Marcos apareció en mi puerta luciendo demacrado con los ojos rojos de llorar, y cuando abrí él cayó de rodillas diciendo: mamá, por favor, necesito ese dinero. Andrea canceló todo cuando supo que solo teníamos $3,000, me dejó diciendo que yo le mentí sobre mi situación económica. Por favor, mamá, dame el dinero y salva mi matrimonio. Le respondí levantándolo del suelo y llevándolo adentro: Marcos, no hay matrimonio que salvar porque esa mujer nunca te amó a ti sino a lo que pensó que yo tenía, y tú me robaste, entraste a mi cuenta bancaria sin mi permiso y sacaste cada peso que creíste que tenía dejándome supuestamente sin nada. Él lloró diciendo: lo siento, mamá, estaba desesperado, Andrea me tenía presionado y yo solo quería hacerla feliz, y yo le respondí: hijo, hiciste a una mujer feliz a costa de tu propia madre, ¿cómo crees que me hace sentir eso? Marcos se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos admitiendo que había sido un idiota, que Andrea lo había manipulado, que debió escucharme cuando le advertí sobre ella. Le dije que tenía razón en todo eso pero que eso no excusaba lo que me hizo, que robar a tu madre es imperdonable sin importar las circunstancias, y él asintió preguntando: ¿qué va a pasar ahora, mamá? Le respondí que iba a darle 2 opciones. Opción 1, lo denunciaba por robo y dejaba que la justicia se encargara. Opción 2, se iba de mi casa y no volvía hasta que pudiera demostrarme con acciones, no con palabras, que había cambiado. Él eligió la opción 2 prometiendo que iba a cambiar, que iba a ir a terapia, que iba a trabajar en sí mismo, y yo le dije que esperaba que cumpliera pero que no iba a contener la respiración esperando. Se fue con sus $3,000 robados que ahora tendría que usar para pagar deudas de una boda cancelada, y yo me quedé sola en mi casa sintiendo una mezcla de alivio y tristeza porque había protegido lo que Tomás trabajó tanto para dejar, pero había perdido a mi hijo en el proceso. Antes de continuar, dime en los comentarios si tú habrías hecho lo mismo que Rosa porque me encanta leer sus opiniones, y no te vayas porque lo que viene ahora te sorprenderá. Los meses siguientes fueron solitarios pero pacíficos porque no tenía que estar inventando excusas para no dar dinero ni preocupándome por proteger mis ahorros, y usé ese tiempo para reconectar conmigo misma y con actividades que había abandonado. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca, empecé clases de pintura que siempre quise tomar, y me hice amiga de otras mujeres viudas que entendían lo que era reconstruir tu vida después de perder a tu esposo. Una tarde durante una clase de pintura conocí a Estela, una mujer de mi edad que también era viuda y que me contó su propia historia de cómo sus hijos la habían presionado para vender su casa y darles el dinero. Le conté mi historia y ella me abrazó diciendo: Rosa, hiciste lo correcto al protegerte, muchas mujeres de nuestra edad terminan sin nada porque sus hijos las manipulan. Me preguntó qué había hecho con el dinero que salvé y le dije que estaba seguro en el banco ganando interés mientras yo decidía qué hacer con él. Estela me sugirió que considerara donar parte a causas que me importaran porque según ella el dinero que no se usa para hacer bien se desperdicia, y sus palabras me hicieron pensar. Empecé a investigar organizaciones que ayudaban a mujeres mayores en situaciones vulnerables, refugios para madres solteras, programas de alfabetización para adultos mayores, y sentí que tal vez podía hacer que el sacrificio de Tomás tuviera un significado más allá de solo estar guardado en un banco.
6 meses después de la boda cancelada recibí una carta de Marcos, era larga y estaba escrita a mano, y en ella me contaba que había estado yendo a terapia como prometió. Me escribió que su terapeuta le había ayudado a ver cómo había sido manipulado por Andrea, pero también cómo él había manipulado a mí, cómo había usado mi amor de madre en mi contra para conseguir dinero, cómo nunca valoró los sacrificios que Tomás y yo hicimos para darle una buena vida. Me escribió que no esperaba que lo perdonara inmediatamente, pero que quería que supiera que estaba trabajando en ser mejor persona, que había conseguido un segundo trabajo para pagar todas las deudas que acumuló tratando de impresionar a Andrea, que había vendido su carro caro y comprado uno más modesto, que estaba viviendo en un apartamento pequeño y aprendiendo a vivir con menos. La carta terminaba diciendo: mamá, no te pido dinero ni tu perdón, solo te pido una oportunidad de demostrarte con el tiempo que puedo volver a ser el hijo que papá crió. Guardé la carta en mi mesa de noche y pasaron varias semanas antes de responderle porque necesitaba procesar mis sentimientos, y finalmente le escribí una carta corta diciéndole que me alegraba que estuviera en terapia y trabajando en sí mismo, que el perdón era un proceso largo que requería acciones consistentes, no solo palabras bonitas, y que cuando estuviera listo podría visitarme para tomar café, pero que no hablaríamos de dinero. Marcos me respondió agradeciendo la oportunidad y proponiéndonos encontrarnos en una cafetería neutral en 2 semanas, y yo acepté nerviosamente porque no sabía qué esperar. El día de nuestro encuentro llegué temprano y lo vi entrar luciendo diferente, llevaba ropa simple y limpia pero no de marca, se había cortado el cabello de manera más conservadora, y caminaba con menos arrogancia que antes. Nos sentamos frente a frente con 2 tazas de café entre nosotros y al principio el silencio fue incómodo hasta que él habló diciendo: mamá, sé que no hay palabras suficientes para disculparme por lo que te hice, por robarte, por tratarte como un banco, no como mi madre. Le dije que tenía razón en eso y le pregunté qué había aprendido en terapia, y él me contó que aprendió que había desarrollado una relación poco saludable con el dinero, viendo a los demás presumir cosas materiales y sintiendo que valía menos por no tenerlas. Me contó que Andrea solo fue un catalizador porque él ya tenía esa mentalidad de que el dinero era lo más importante, que había olvidado los valores que Tomás le enseñó sobre el trabajo duro y la humildad. Le pregunté si realmente había cambiado o si esto era solo otro acto para eventualmente pedirme dinero otra vez, y él me miró directo a los ojos diciendo: mamá, entiendo que no me creas y que no debería creerte después de todo lo que hice, lo único que puedo hacer es mostrarte con el tiempo que este cambio es real. Tomamos café durante 1 hora hablando superficialmente sobre su trabajo y mi vida, evitando temas profundos, y cuando nos despedimos en el estacionamiento le dije que podíamos hacer esto una vez al mes para ver cómo iban las cosas. Él agradeció la oportunidad y se fue en su carro viejo mientras yo me quedaba observando, sintiéndome cautelosamente esperanzada de que tal vez mi hijo realmente estaba cambiando. Durante el siguiente año Marcos cumplió su palabra, venía a nuestros cafés mensuales siempre a tiempo, siempre pagando su propia cuenta, y poco a poco empezamos a reconstruir una relación basada en respeto mutuo, no en transacciones financieras. Me contaba sobre su terapia sin que yo preguntara, me mostraba recibos de pagos de deudas demostrando que estaba siendo responsable, y nunca una sola vez mencionó dinero o herencia. Una tarde después de uno de nuestros cafés Marcos me preguntó si podía contarme algo importante y yo asentí curiosa, así que él respiró hondo y me dijo: mamá, conocí a alguien, se llama Patricia y es maestra de primaria. Es completamente diferente a Andrea y quiero que la conozcas, pero solo cuando tú estés lista. Le pregunté qué la hacía diferente y él sonrió diciendo: ella no sabe nada de mi situación económica familiar, cree que soy un hombre normal con un trabajo normal y deudas normales, y me gusta porque me ve a mí, no a lo que puedo darle. Le dije que me alegraba por él, pero que necesitaba tiempo antes de conocer a alguien nuevo después de la experiencia con Andrea, y él entendió perfectamente diciendo: no hay prisa, mamá, solo quería que supieras que hay alguien que me está ayudando a ser mejor persona. Pasaron 3 meses más cuando finalmente acepté conocer a Patricia y Marcos la trajo un domingo a tomar el té en mi casa. Ella llegó con flores simples y un pastel que había horneado ella misma. Patricia era genuinamente amable sin la falsedad que siempre detecté en Andrea, me preguntó sobre mi vida, sobre Tomás, sobre mis pasatiempos,
y nunca una vez preguntó sobre cosas materiales o dinero. Durante el té ella le contó a Marcos sobre sus estudiantes con tanto amor y pasión que se notaba que realmente le importaba su trabajo, no solo el salario, y cuando se fueron Patricia me abrazó diciendo gracias por darle una oportunidad a su hijo. Señora Rosa, él me ha contado sobre sus errores y está trabajando muy duro para ser mejor. Esas palabras me tocaron profundamente porque significaban que Marcos había sido honesto con ella sobre su pasado, incluyendo lo que me hizo, y esa honestidad era una señal de cambio real. Los meses pasaron y vi cómo la relación de Marcos con Patricia era saludable y balanceada, ambos trabajaban, ambos contribuían, y cuando salían era a lugares modestos que podían pagar juntos. 2 años después del incidente del robo, Marcos vino a visitarme un día con Patricia y ambos se sentaron nerviosos frente a mí, y Marcos tomó mi mano diciendo: mamá, Patricia y yo queremos casarnos, pero esta vez queremos hacerlo bien, con nuestro propio dinero, una ceremonia pequeña con solo familia cercana, y lo más importante, queremos tu bendición. Patricia agregó: señora Rosa, no esperamos nada de usted excepto su presencia si decide darnos ese honor. Ya tenemos todo planeado dentro de nuestro presupuesto. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras les decía que por supuesto tenían mi bendición y que estaría honrada de asistir a su boda, y Marcos me abrazó llorando también diciendo: gracias mamá, gracias por no rendirte conmigo aunque te di todas las razones para hacerlo. Esa noche después de que se fueron llamé a mi hermana Beatriz y le conté todo. Ella lloró de alegría diciendo: Rosa, tu hijo finalmente creció y encontró lo que realmente importa. La boda fue 3 meses después en un jardín público que rentaron por una cantidad módica, había tal vez 40 invitados. Patricia llevaba un vestido simple pero hermoso que compró en oferta, y Marcos llevaba el traje que Tomás le había comprado para su graduación años atrás. Durante la ceremonia, cuando el oficiante preguntó quién entregaba a la novia y al novio, yo me levanté junto con los padres de Patricia y dije: yo entrego a mi hijo con todo mi corazón, y Marcos me miró con lágrimas diciéndome sin palabras cuánto significaba eso para él. La recepción fue en el mismo jardín con comida casera que todos los invitados trajeron al estilo potluck, había música de una bocina, no de un DJ caro, y las decoraciones eran flores silvestres que Patricia y sus estudiantes habían recogido. Durante el brindis Marcos se paró y dijo que quería agradecer especialmente a su madre, y yo me preparé nerviosamente sin saber qué iba a decir. Él habló diciendo: mamá, hace 2 años te robé pensando que el dinero era lo más importante, pensando que podía comprar felicidad y amor, pero lo único que conseguí fue perderlo todo, incluyéndote a ti. Hoy me caso con una mujer que me ama por quien soy, no por lo que tengo, y estoy de pie frente a todos ustedes como un hombre mejor porque tú me enseñaste la lección más dura de mi vida, me enseñaste que el respeto y el amor no se compran, se ganan. Continuó diciendo: quiero que todos sepan que mi madre tenía todo el derecho de nunca perdonarme, de cortarme de su vida completamente, pero ella me dio una segunda oportunidad cuando no la merecía. Y prometo pasarme el resto de mi vida honrando ese regalo, siendo el hijo que ella merece y que mi padre habría querido que fuera. Todos los invitados aplaudieron y yo lloré mientras Marcos venía a abrazarme susurrando: gracias mamá, por todo. Esa noche cuando llegué a casa me senté con una foto de Tomás y le hablé como hacía a veces cuando lo extrañaba. Le dije: amor, nuestro hijo finalmente entendió lo que trataste de enseñarle toda su vida. Y aunque me dolió el camino que tuvimos que tomar para llegar aquí, creo que al final valió la pena. Sentí una paz profunda sabiendo que Marcos realmente había cambiado y que la familia que Tomás y yo construimos no estaba perdida después de todo. Los años siguientes Marcos y Patricia se convirtieron en parte regular de mi vida, visitándome cada semana, ayudándome con reparaciones de la casa sin que yo pidiera, invitándome a cenas en su pequeño apartamento donde cocinábamos juntos. Patricia resultó ser una nuera maravillosa que me trataba con genuino afecto y respeto, y cuando quedó embarazada 1 año después de la boda yo lloré de alegría sabiendo que iba a ser abuela. Una tarde mientras Patricia estaba en su 6º mes de embarazo, Marcos vino solo a visitarme y me dijo: mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Me preocupé pensando que algo andaba mal, pero él rápidamente me tranquilizó diciendo: no es nada malo, solo quiero preguntarte algo.
Sacó un sobre de su bolsillo y me lo entregó diciendo esto es para ti, ábrelo por favor. Abrí el sobre y dentro había un cheque por $3,200 exactamente la cantidad que me robó hace 3 años, y Marcos explicó diciéndose que no es mucho comparado con todo el daño que te hice pero es el dinero exacto que saqué de tu cuenta ese día, lo he estado ahorrando poco a poco durante estos años y quiero devolvértelo con intereses. Intenté rechazarlo diciéndole que no era necesario pero él insistió diciendo si es necesario mamá, necesito cerrar ese capítulo completamente devolviendo lo que tomé. Acepté el cheque con lágrimas en los ojos y lo abracé diciéndole que estaba orgullosa del hombre en el que se había convertido, y él respondió solo estoy tratando de ser el hijo que siempre debí ser mamá. Esa noche deposité el cheque no en mi cuenta secreta sino en una cuenta nueva que abrí específicamente para mi futuro nieto. Decidí que esos $3,200 con los intereses que generaran durante años serían el fondo universitario que le daría a mi nieto cuando cumpliera 18 años. Cuando nació mi nieto le pusieron Tomás en honor a su abuelo y yo cargué a ese pequeño bebé sintiendo que la vida me había dado un regalo hermoso después de tanto dolor. Marcos y Patricia me incluyeron en todo, yo era abuela en el sentido completo de la palabra no solo un título, cuidaba al bebé cuando ellos trabajaban, les daba consejos cuando los pedían, y disfrutaba cada momento con mi familia reconstruida. Una tarde 3 años después del nacimiento de mi nieto estaba jugando con él en mi sala cuando Marcos llegó con cara seria, y yo me preocupé preguntando ¿qué pasa, hijo? Él se sentó frente a mí y dijo mamá, Patricia y yo hemos estado ahorrando para comprar una casa pero aún nos falta para el enganche, y mi corazón se hundió pensando que aquí venía otra petición de dinero. Pero él continuó diciendo no vengo a pedirte dinero mamá, vengo a preguntarte si considerarías vender esta casa grande y mudarte con nosotros a la casa nueva que compremos. Me explicó que habían encontrado una casa perfecta con una suite para suegros completamente separada con su propia entrada, que yo tendría privacidad pero también estaría cerca de ellos y de mi nieto, que entre lo que ellos habían ahorrado y lo que yo obtendría de vender mi casa podríamos comprarla sin deudas. Patricia agregó entrando a la sala no queremos su dinero señora Rosa, queremos su compañía, queremos que Tomás crezca con su abuela cerca, y queremos cuidarla a medida que envejece porque usted cuidó de Marcos incluso cuando no lo merecía. La propuesta me tomó por sorpresa pero mientras más lo pensaba más sentido tenía, esta casa era demasiado grande para mí sola y estaba llena de memorias pero también de soledad. Le dije a Marcos que lo pensaría y durante las siguientes semanas consideré todas las opciones, hablé con mi hermana Beatriz quien me dijo que sonaba como una solución perfecta, hablé con mis amigas del grupo de lectura quienes me dijeron que envidiaban la idea de vivir cerca de familias sin perder independencia. Finalmente acepté la propuesta y empezamos el proceso de vender mi casa y comprar la nueva, y durante todo el proceso Marcos y Patricia me incluyeron en cada decisión asegurándose de que yo estuviera cómoda con todo. El día que me mudé a mi suite en la casa nueva lloré dejando atrás el hogar que Tomás y yo construimos pero también sonreí pensando en los nuevos recuerdos que crearía con mi familia. La suite era perfecta con su propia pequeña cocina, baño completo, y sala de estar, pero también tenía una puerta que conectaba con la casa principal para cuando quisiera estar con la familia. Patricia decoró mi espacio con fotos de Tomás y mías, con mis pinturas favoritas, y con todos mis libros haciéndolo sentir como hogar inmediatamente. Vivir cerca de mi familia resultó ser la mejor decisión que pude haber tomado porque veía a mi nieto crecer todos los días, desayunaba con ellos los fines de semana, los ayudaba con las tareas del hogar cuando podía, y nunca me sentía sola pero tampoco invadida. Marcos se había convertido en el padre que Tomás habría estado orgulloso de ver, paciente con su hijo, amoroso con su esposa, respetuoso conmigo. Una noche durante una cena familiar 5 años después de mudarme juntos Marcos levantó su copa y dijo quiero hacer un brindis, por mi madre que me enseñó que el amor verdadero incluye límites, que me mostró que las acciones tienen consecuencias, y que me dio una segunda oportunidad cuando no la merecía. Patricia agregó brindando por la mejor suegra y abuela que podríamos pedir, y el pequeño Tomás de 5 años gritó por la abuela levantando su vaso de jugo.
Después de la cena, cuando todos estaban acostados, me senté en mi suite mirando las fotos de mi vida. Vi la foto de mi boda con Tomás, la foto de Marcos de bebé, la foto del día que me robó el dinero que guardé como recordatorio, y la foto reciente de toda la familia junta. Me di cuenta de que el viaje había sido doloroso pero necesario, que proteger mi dinero no fue solo sobre el dinero sino sobre proteger mi dignidad y enseñarle a mi hijo una lección que cambió su vida. Pensé en Andrea y me pregunté qué habría pasado si le hubiera dado a Marcos los $50,000 para esa boda. Probablemente se habrían casado y divorciado cuando el dinero se acabara. Marcos nunca habría aprendido sobre valores reales, y yo estaría sola sin dinero y sin hijo. En cambio, al protegerme y establecer límites, aunque fue doloroso, al final salvé a mi hijo de sí mismo y nos di a ambos una segunda oportunidad. Ahora tengo 75 años y cada mañana me despierto agradecida por la familia que tengo, por el hijo que recuperé, por la nuera que gané, y por el nieto que me llena de alegría. El dinero que protegí sigue en el banco creciendo con intereses y he decidido que cuando ya no esté se dividirá en 3 partes, una para Marcos y Patricia, una para mi nieto Tomás, y una para la fundación que Estela y yo creamos para ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar. Marcos sabe sobre mi testamento y cuando se lo conté me abrazó diciendo: «Mamá, después de todo lo que te hice no merezco nada de ti», y yo le respondí: «Hijo, mereces todo porque te ganaste mi confianza de vuelta con años de acciones consistentes, no con palabras vacías». Le expliqué que su parte venía con una condición, que tenía que usarla para asegurar la educación de mi nieto y para continuar el legado de trabajo duro y valores que Tomás empezó. Patricia me agradeció llorando diciendo que me prometía que cuidarían bien de la herencia y la usarían sabiamente, y yo le dije que confiaba en ellos completamente porque habían demostrado durante años que entendían el valor del dinero ganado honestamente. Esa conversación trajo paz a mi corazón sabiendo que cuando llegara mi momento todo estaría en orden y mi familia estaría bien. Una tarde mientras jugaba con mi nieto en el jardín él me preguntó: «Abuela, ¿es cierto que papá te robó cuando era joven?», y yo me sorprendí de que supiera eso. Le pregunté quién le contó y él dijo que escuchó a sus papás hablando, así que me senté con él y le expliqué con palabras apropiadas para un niño de 8 años que sí, su papá cometió un error muy grande pero aprendió de él y se convirtió en mejor persona. Le expliqué que todos cometemos errores pero lo importante es aprender de ellos y cambiar, que su papá le había devuelto el dinero y más importante había devuelto el respeto y el amor, y que esa era la verdadera riqueza. El pequeño Tomás me abrazó diciendo: «Entonces tú eres muy valiente, abuela, por perdonar a papá», y yo le dije que el perdón no es para los demás sino para nosotros mismos porque cargar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona se enferme. Esa conversación me hizo darme cuenta de que mi historia no era solo mía sino una lección que se transmitiría a futuras generaciones, y escribí todo en un diario que guardo para que algún día mi nieto lo lea y entienda completamente la importancia de los valores sobre el dinero. En ese diario escribí que el día que recibí esa llamada de Marcos diciendo que me había robado fue el peor y el mejor día de mi vida, el peor porque confirmó mi peor miedo sobre mi hijo, el mejor porque me dio la oportunidad de enseñarle la lección más importante de su vida. Escribí que reír cuando me dijo que me había robado no fue por crueldad sino por alivio de saber que mi plan había funcionado, que había protegido lo que Tomás trabajó 40 años para construir, y que mi hijo tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Escribí que el dinero escondido en la cuenta secreta nunca fue sobre el dinero sino sobre mantener mi independencia y dignidad, sobre no permitir que me convirtiera en víctima en mi propia vida. Ahora cuando miro atrás a esos años oscuros cuando Marcos me manipulaba por dinero y Andrea me trataba con desprecio puedo ver que todo era parte de un camino difícil pero necesario. Si no hubiera protegido mi dinero probablemente estaría viviendo en la pobreza dependiendo de un hijo resentido, pero al tomar control de mi situación aunque fue doloroso me di poder a mí misma y eventualmente di a mi hijo el regalo de tocar fondo y reconstruirse. La lección más grande que aprendí es que amar a tus hijos no significa darles todo lo que piden sino darles lo que necesitan aunque no lo reconozcan en el momento, y lo que Marcos necesitaba no era mi dinero sino límites claros y consecuencias reales.
Patricia me dijo una vez que salvé a Marcos de convertirse en alguien como Andrea, alguien que solo valoraba las cosas materiales, y aunque el camino fue doloroso, el resultado fue un hijo transformado. Ahora dime en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo, y si tú también crees que Rosa hizo lo correcto al esconder su dinero y dejar que su hijo robara una cuenta casi vacía. No olvides suscribirte y darle like porque estas historias necesitan ser contadas para que otras personas sepan que tienen el poder de protegerse. Nos vemos en la próxima historia.